Como decíamos, que tiene que ver con la lucha que está llevando esta organización uruguaya para permitir a los compatriotas que residen en el exterior poder votar y a su vez también para que nietos de uruguayos tengan la ciudadanía uruguaya. Adelante, Cristian Isola. Efectivamente, son varios los temas que vamos a tratar con nuestros invitados, representantes de la Coordinadora por el Voto de Uruguayos en el Exterior, que sobre todo, y charlábamos fuera de cámara, busca informar. ¿Qué es lo que informar. pretende? Exactamente, que se vuelva a instaurar en la discusión de todos nosotros la pertinencia, ¿verdad?, de que uruguayos que residen en otro país también puedan ejercer el derecho de elegir a sus representantes. Quienes nos acompañan por la coordinadora, Cristian, son Gerardo Pérez, coordinador del voto en el exterior, Patricia Soria y Juan Quijano, que también nos contabas, residiste muchísimo tiempo en el exterior. ¿Cuándo fue que regresaste al país? Hace 3 años y medio. 3 años y medio después de estar 20 años. Un poquito más. Bien. En Australia. En Australia, sí. Perdóname, Juan, pero aprovecho para preguntarte, ¿cuándo llegaste? Y digamos, tuviste oportunidad llegué, ¿a dónde? ¿Allá o acá? No, Uruguay, cuando regresaste, tuviste oportunidad de partir con los compatriotas. ¿Cuánto sabemos realmente los uruguayos o imaginamos de aquellos compatriotas que viven en el exterior? Bueno, desde mi punto de vista creo que no mucho, porque tenés aquellos que dicen, qué suerte, volviste de Uruguay, ¿y por qué te viniste? Me vine porque así como un día me enojé, me fui, dije no vengo más, y se terminó porque fui uno de esos, ¿no? A la semana de estar allá, ya estaba enganchado con todos los uruguayos, participando en la solidaridad con Uruguay. ¿Por qué? Porque es así, y se demostró en el último encuentro de Consejo Consultivo que se hizo en el Cabildo la semana pasada. Vos te vas de acá y te quedás con un pie en Uruguay. Yo estuve más de 20 años con un pie acá y trabajando permanentemente en diferentes organizaciones en ayuda al Uruguay. Y bueno, consideramos que el uruguayo nunca deja de ser uruguayo. Estás ahí, estás acá. Bueno, vamos a ir profundizando de a poco, pero Gerardo, también me gustaría, y Patricia, preguntarles a ambos, este asunto de que seamos el único país actualmente de Sudamérica donde, bueno, no es posible votar si uno no está en el país, en el momento de la votación. ¿Cómo explican que hoy por hoy seamos el único país de América del Sur? Bueno, es bastante curioso porque Uruguay ha transitado un camino de evolución en materia de lo que son los derechos en el último tiempo, y justamente lo que es el voto, que es un derecho fundamental y un derecho humano de primera generación, continúa cercenado, a pesar incluso de estar contemplado en la Constitución. Eso es lo increíble. O sea, nosotros realmente la razón que vemos es la falta de voluntad política que existe y que ha existido para tomar este tema y garantizar este derecho que ha estado cercenado y que sigue cercenado. El país ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos en un montón de derechos, como ha sido el matrimonio igualitario, como ha sido la despenalización del aborto, también la regulación de la marihuana, y sin embargo el derecho al sufragio, que es un derecho de primera generación, sigue cercenado. En el artículo 80 de la Constitución vemos cuáles son las causales de suspensión de la ciudadanía, y en esas causales no se encuentra contemplado el estar fuera del territorio nacional. Por eso en realidad es que nosotros justificamos que esto es un derecho constitucional fundamental y un derecho humano que debe garantizarse. Además, Patricia, si me permitís, ha generado un equívoco, que es quizás el argumento en contra que más se pronuncia, que es, bueno, el que quiera venir a votar, que se quede y sufra acá. Bueno, eso en realidad en los hechos no se da, porque si vos tenés los medios y la plata para pagarte un pasaje, venís el día de las elecciones, tu credencial te habilita, te comes un asado con la familia, votás, te volvés a ir y tampoco te quedás acá. O sea que eso es una discriminación pura y netamente económica. Es una discriminación económica y es una concepción censitaria de la ciudadanía que nos retrotrae a muchos años atrás, en donde solamente podía ejercer el derecho quien tuviera el poder económico para hacerlo. O sea que sin duda alguna que es un acto de discriminación que estamos cometiendo como país y que no podemos seguir contemplándolo ni tolerándolo como sociedad. Ahora, esto se plebiscitó, ¿verdad? Claro, hay que hacer una aclaración. Lo que se plebiscitó en 2009 fue una modalidad de voto que fue el voto epistolar. Era una modalidad. Bueno, entonces, a ver, explícanos, porque es importante esto. Claro. Ese argumento que tú manejas en este momento es uno de los que se utiliza justamente para decir esto ya está laudado. No, no está laudado. Lo que se laudó en ese momento fue el voto epistolar, que era el voto por correo. Por lo tanto, lo que hay ahora y en el seno del Poder Legislativo es una ley, que es una ley de voto consular, es una ley que el Poder Ejecutivo anterior envió al Parlamento,
y está para su tratamiento. El voto consular lo que implica es que, bueno, que cada ciudadana o ciudadano que resida en determinado lugar vaya, concurra a la sede consular que le corresponda y ejerza el derecho al sufragio, como cualquiera de nosotros de aquí, en el consulado. Por lo tanto, esa es otra modalidad. Entonces, lo que está ahora para tratarse, como decía, justamente es eso. O sea, lograr, complementando lo que decía Patricia, que el derecho, porque hay que tener en cuenta... se dan más garantías con esta modalidad. Explícanos bien la diferencia, digamos. Sí, en realidad cuando en 2009 se votó, recordemos que no había un sí y un no en el plebiscito, ¿no? Simplemente no se alcanzó lo afirmativo, el porcentaje necesario para que fuera efectivo el voto epistolar, pero ese margen de gente que no votó, había gente que estaba en contra, porque todos sabemos que en la sociedad uruguaya hay gente que no está de acuerdo con que quienes residen en el exterior ejerzan el derecho al sufragio, pero también había gente que tenía dudas, si, como tú decías, si las garantías se cumplían, si no se cumplían, entonces, ante la duda prefirió no votar. O sea, ese margen de gente que no votó no necesariamente era en contra al voto epistolar. Por lo tanto, es una cuestión de interpretación también, qué significó esa votación en ese momento. Bien, ya vamos a volver sobre este tema, pero los invito a ver una encuesta a nivel de calle realizada por nuestra compañera Marianela Lugano, pidiendo las impresiones a nuestros televidentes. Lo vemos. ¿Está de acuerdo con la votación de los uruguayos en el exterior? Sí, en principio estoy de acuerdo. ¿Cómo no? Ya estoy de acuerdo, sí. Está bueno. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque así no tienen el gasto de venir hasta acá. Sí, la verdad que estoy de acuerdo. Que vendría a ser el voto epistolar, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Bien, ¿y usted, señora, está de acuerdo? Estoy de acuerdo, ¿Sí? por supuesto. ¿Por Estoy de acuerdo. qué? Sí, porque es un compromiso de cada ciudadano. No importa que esté radicado en el exterior, sigue siendo uruguayo. Y pienso de que sí. Yo estaba afuera y que te hayas ido del país por situaciones económicas en su momento no quiere decir que no seas uruguayo o que no estés de acuerdo con ciertas cosas que pasan en el país. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. No. Si se fueron, que aguanten. Para eso nosotros estamos aguantando la vela, que se queden donde están. No me gusta. Yo digo que no. Yo soy de acá, no porque los uruguayos que están en el exterior no saben las dificultades que tenemos acá. No soy egoísta porque la verdad, si ellos viven allá, los problemas de los uruguayos no lo saben. Bueno, yo soy del exterior, me dio mucha pena, pero también entiendo que el destino de los uruguayos lo deben decidir los uruguayos que viven en el país y por lo tanto viven de acuerdo a la situación que tienen y la tienen que ir cambiando poco a poco. Y nosotros de afuera venimos, paseamos y dejamos algo de plata y ya está. Yo pienso que el que tiene que votar es el que vive en el país, pienso yo. Por eso no quiero decir que no deje de ser uruguaya. Pero esa es mi opinión. Bueno, interesante, ¿no? Todas las impresiones de la gente a propósito de, bueno, los argumentos a favor y los argumentos en contra. Y me gustaría ir con Juan, cuando escuchás justamente, bueno, lo habrás escuchado muchísimas veces, ese argumento de que voten los que en definitiva padecerán ¿no? Los gobiernos, los gobernantes residiendo en el país. Tú que has estado esos 20 años en el exterior, ¿cómo podés responder frente a esa... Te digo así... Desde tu lugar también, de la experiencia. Es bastante simple. La gente de acá me pregunta, ¿y vos cómo sabés lo que pasó acá en el 92 o en el 93? Porque vivís pegado a Uruguay, vivís informado permanentemente. No creo que... Yo no conozco un uruguayo que viva, por lo menos en Sydney, y conozco gente que no sepa cuál es la realidad por la que pasa el Uruguay. Te digo más, acá un hecho, inundaciones, aquellas inundaciones últimas fueron tremendas. El Consejo Consultivo de Sydney, donde se reúne la mayoría de las organizaciones sociales uruguayas, enseguida llamó en una semana un espectáculo en el Club Uruguayo de Sydney, $38.000 para acá. Esto fue, aparte estuvo expuesto. Por ejemplo, te digo... Es una de tantas. Es una de tantas. Es un ejemplo. Mirá, se puede seguir, por ejemplo, en la página de Facebook de la coordinadora, porque para aquellos televidentes que dicen, no, porque se olvidan y están allá y demás. Por ejemplo, una cosa porque la idea de la coordinadora es informar, ¿no? Hay hospitales en el interior que reciben cada tanto un tomógrafo o un container de medicamentos, gestión de uruguayos que no están pidiendo nada a cambio y que viven en el exterior. Eso es uno de los Bueno, en la casos. educación hay muchas fundaciones que también recaudan muchísimo dinero y que van destinadas
a la educación de los más necesitados. Pero más allá de los ejemplos concretos, vos dices algo muy importante, ¿no? Por tu experiencia, 20 años afuera, el uruguayo que está afuera no es indiferente a lo que pasa en su país, está pendiente, se reúnen de forma permanente, ¿no? Son como una familia de uruguayos en cualquier parte del mundo. Claro. Pero te digo más, pero no pagan los impuestos, te van a decir. No pagan los impuestos que después tenemos que pagar los uruguayos con el gobierno de turno. La remesa paga impuestos. Mirá, no pagan los impuestos. Está bueno eso. Yo te digo los argumentos además que están en todos lados. Nombraste, ¿no? Sí, porque hay hospitales que reciben un tomógrafo, contenedores enteros. Yo te puedo asegurar que del año 88 hasta la fecha hay una sola de las organizaciones, y son varias, una sola, que se llama Uruguayos Unidos. Yo participé 12 años en esa organización. Manda mínimo un contenedor al año. La Pelufo Higgins, el Hospital Pereira Rosell, el Hospital de Pando, el Hospital de Mercedes, en Durazno. En todas partes del Uruguay hay contenedores que han llegado de ese lado. ¿Que no pagamos impuestos? Para sacarlo hay que pagar. Nosotros lo pagamos. Porque si no, no salen. Ahora las cosas están cambiando para que todo ese tipo de donaciones, que las necesita la gente, sea mucho más fácil a través de lo que es la dirección de vinculación. En instantes, Juan, le vamos a preguntar a Gerardo y Patricia sobre los objetivos de la coordinadora para estos tiempos. También vamos a tocar el tema del famoso interés político, ¿no? Que son todos de izquierda, los que votan en el exterior. Claro. Patricia, por ejemplo, Patricia es integrante del Partido Colorado, por ejemplo, porque lo que se vive argumentando desde algunos sectores es no, porque esto acá hay intereses electorales y lo impulsa determinado partido con tales fines, pero lo vamos a hablar en un ratito. Vamos a ir con Federico, que Federico tiene mensajes de la audiencia para compartir. A mí es un tema que me calienta la sangre, pero bueno, ya hablaremos de eso. Adelante, Fede. Tranquilo, no hay que calentar la sangre, hay que calentar los motores, sí. Respecto a los ejemplos que recién ponían, conozco muchísimos casos de peñas vinculadas, por ejemplo, a alguna institución deportiva, pero de uruguayos en el exterior, que también mandan insumos para los clubes de acá, para clubes de baby fútbol o para las formativas, ¿no? Elementos que hacen a la práctica del deporte. Pero acá tenemos también, por ejemplo, opinión de muchas personas. Alicia dice, no estoy de acuerdo, se van, no pagan impuestos, aportan afuera y viven, vienen y residen y a veces ni regresan y deciden el futuro de los que vivimos acá. Por ejemplo, nadie dice no estoy de acuerdo y tampoco que voten los que nosotros nos bancamos durante 5 años, no al voto en el exterior. Eduardo, no considero justo que la gente que esté afuera nos elija quienes nos van a gobernar. Si quieren votar, que vuelvan al país y que cumplan con todo lo que cumplimos nosotros, que sufran el gobierno como lo sufrimos nosotros, que paguen IRPF, que sufran los precios nuestros, etcétera. Rosana dice, podrán sacar al uruguayo del Uruguay, pero nunca sacarán al Uruguay del uruguayo. Tenemos derecho a votar, dice Rosana en otro de los mensajes que están llegando aquí a través de nuestras redes sociales. Yo aprovecho también para hacerles una pregunta, porque no es solo cuestión de decir que voten los uruguayos que están en el exterior y listo. El sistema electoral uruguayo por constitución es muy complejo, tal vez sea de los más complejos que hay en el mundo y requiere eso de una fuerte reforma, una intensa reforma electoral. Acá se votan y hay muchas listas y a veces vas aquí en la capital a un centro de votación, a un circuito y capaz que no está la lista que a vos te toca. Hacer llegar todas las listas al exterior, a distintos puntos del mundo, puede ser muy complejo e incluso también acá se vota por departamentos, representantes de departamentos. Entonces, detrás de todo esto hay una reforma electoral que puede llegar a ser muy importante y hasta, si se quiere, revolucionaria para el Uruguay, ¿no? Lo primero que me gustaría aclarar es que el derecho de sufragio no se puede plebiscitar. Es algo que me quedó colgado anteriormente y me gustaría recalcárselo a la audiencia. Es un derecho humano, por lo tanto los derechos humanos no se plebiscitan, no se pueden someter a voluntad popular. Es un derecho universal. Exacto, es un derecho fundamental. Eso es una de las cosas que quedó colgada de la charla anterior que me parece importante tener en cuenta. Sí, lo que podemos elegir entre todos es la modalidad para poder ejercer ese derecho. Otro de los puntos importantes es que en Uruguay tenemos una gran cultura de migración y muchos uruguayos y uruguayas tenemos la posibilidad de votar en otros países. ¿Cuántos de nosotros votamos en España, en Italia, en Francia? Y sin embargo, entre nosotros no nos cuestionamos. Y es más, sacamos cartel
¿no? Y es como un estatus ser parte de la comunidad europea. Pero sin embargo, cuando tenemos en cuenta que hay uruguayos y uruguayas en el exterior que tienen ese derecho a ejercer y que no lo pueden ejercer, enseguida sale esa reacción conservadora de cercenar y cortar el derecho de los compatriotas en el exterior. Lo que se precisa es simplemente una ley electoral, es una ley que nos garantice este derecho, porque también otra de las posibilidades que se habla es de hacer una reforma constitucional. Esto no se precisa, por lo que hablábamos anteriormente de la Constitución en sí no está cortando el derecho, porque no se suspende la ciudadanía en caso de estar fuera del territorio nacional. O sea que la Constitución nos habilita a poder ejercer este derecho. Lo que simplemente necesitamos es una ley de instrumentación electoral que establezca cuáles son los criterios para que se pueda ejercer este derecho en el exterior, donde haya un uruguayo y un uruguayo. Exactamente. Ahora, es impresionante cómo en este tipo de temas aflora sentimientos tan fuertes, ¿no? De los uruguayos para con los que se quedan, para los que se van, para los que vuelven. ¿Qué hay también, ¿no? En el fondo de tantos sentimientos tan extremos que se suscitan en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Vos cómo viviste tu regreso, por ejemplo, Juan, después de tantos años afuera? Porque también ahí el uruguayo es complicado, ¿no? En decir, y ahora volvés y qué pretendés, o hemos escuchado uruguayos que han regresado también y que quizás se les prometió una vuelta más amena de la realidad con la que se encontraron después. ¿Qué pasa también con el regresar? Bueno, a mí me dicen el kamikaze, porque yo así como me fui, me vine. Un día dije me voy y me vuelvo y me vine. Se terminó. Claro, tenía mis razones. Y es empezar de vuelta. Y con la edad mía es muy difícil encontrar trabajo. ¿Ah? Entonces, arreglate como pueda. Y eso fue lo que pasó, arreglate como pueda. Yo trabajo. Y mientras el cuerpo me dé, voy a seguir trabajando. Porque hay otro montón de cosas que también pasan, que no hay convenios, entonces no te podés jubilar, y acá los años, y bueno, y todas esas cuestiones. Fue difícil integrarme, pero... ¿Pero sentiste una resistencia, digo, de los propios uruguayos, porque vos te habías ido y por qué ahora volvías? No, para nada, al contrario. Me divertía solo en la calle, riéndome, y mi compañero me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te reís? Y me río porque la gente acá te saluda, te dice, vecino, ¿cómo anda? Y no lo escuchás nunca eso en el país donde vivimos. Te vas a un lugar que es bastante frío, ¿no? ¿En Australia estabas? Sí, bastante frío. 6 años en un vecindario, por ejemplo, y el único amigo que se me había pegado, que era un italiano, se murió. Entonces, para lograr comunicarme con nosotros, no sé, fue el último año, haciendo cosas bien de uruguayo, haciendo regalitos, asado, venir. Entonces, es otra cosa. Yo me siento feliz de estar acá, ¿tá? Pero a su vez, ahora tengo otro problema, no me puedo despegar de allá, porque tengo familia, amigos. Entonces, por eso yo sigo trabajando para las dos comunidades, ¿no? Pero hoy por hoy las comunicaciones más que nunca también lo permiten. Lo permiten, sí, claro. Gerardo, vayamos a los objetivos de esta coordinadora. La idea es instalar el tema en la discusión y sobre todo sensibilizar e informar. Claro, no nos olvidemos que previo al plebiscito 2009, en el voto epistolar, había una comisión pro voto del exterior que se conformó, que trabajó y luchó. Y desde el 85 también con el tema del retorno hubo todo un movimiento en ese sentido. O sea que hay toda una historia de antecedentes importantes y con base sólida. Por lo tanto, después del 2009, que obviamente fue un golpe que tiró a mucha gente abajo, se retomó, se conformó la coordinadora que nuclea personas, personalidades, organizaciones sociales, representantes de sectores políticos, del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio. O sea, tenemos una gama bien variada en la composición de la misma, gente joven, gente que no somos tan jóvenes, por lo tanto hay una buena distintos mezcla. Partidos también quedó pendiente aclarar. Está todo, o sea, eso es importante que quede bien claro, porque en esos argumentos que manejábamos fuera de cámara, que esto es una cuestión frente amplista, que quede bien claro que no, esto es un derecho, como bien decía Patricia, hay que dejarlo bien en claro, es un derecho inalienable y que tiene que poder ejercerse sin importar el lugar de residencia. Federico Ver con los mensajes de Twitter, pero antes les pregunto cortito. Sí. ¿Notan que que el uruguayo está más permeable a la idea de que los compatriotas puedan ejercer su derecho? Bueno, justamente entre las opiniones, a pesar de las opiniones contrarias, que también son muy respetables, vemos que hay muchas más opiniones favorables y también a partir del nivel político, del poder político, también hay opiniones que son más favorables. Antes había un no rotundo por parte, por lo menos, del Partido Nacional y del Partido Colorado.
Partido Colorado se mantiene un poco en ese sentido, hay un sector que viene cambiando por lo menos, y dentro del Partido Nacional ya hay una opinión favorable al voto en el exterior. Cada uno con sus modalidades. El Partido Independiente también, bueno, el Frente Amplio ya lo ha manifestado y de hecho el proyecto de ley emanó del propio Frente Amplio, pero hay una opinión más favorable en la calle. Vamos a los mensajes de Twitter, Federico, entonces. Sí, la producción de Buen Día Uruguay puso a consideración de los seguidores, ¿no?, este tema, generando esta encuesta, ¿no?, preguntando concretamente si estás de acuerdo con que exista el voto en el exterior, y hasta el momento de las 31 personas que han participado, 29% dice que sí, el 71% dice que no está de acuerdo. Después sí hay algunas opiniones con relación a este tema. Por ejemplo, acá Silly nos dice: yo viví 10 años en Argentina en los 80 y no venía a votar porque estaba allá y era gobierno colorado y queríamos cambiar por el Frente Amplio. Después Norma Espinosa dice concretamente no, y después obviamente que sigue abierta la posibilidad para que todos sigan votando respecto a la opinión de ustedes, ¿no? ¿Qué piensan si los uruguayos que residen en el exterior deberían participar de las elecciones? Otro de los temas, ¿no?, y ustedes lo estarán desarrollando ahora también, es esa lucha que se tiene a partir de la posibilidad de que los nietos de uruguayos tengan la ciudadanía de nuestro país, y acá no debería haber controversia, o también cabe la posibilidad de que este tema se politice. Yo creo que ya se politizó, al menos escuché las declaraciones del diputado Abdala del Partido Nacional diciendo que esto tiene fines electorales. ¿Cómo lo ven ustedes? No, nosotros lo que vemos en realidad que con los últimos gobiernos, que han sido frente amplistas, pero que bueno, desde la creación de lo que se ha denominado como Departamento 20, se ha tratado de incluir y se ha tratado de crear, y de hecho se han creado, políticas públicas inclusivas e integradoras. Por lo tanto, quienes hoy residen en el exterior, no importa en cuál parte del mundo, tienen la posibilidad de elegir sus gobiernos. Y no es solamente padecerlos, sino también es beneficiarse, porque estos gobiernos tienen políticas directas hacia quienes residen en el exterior. Y como bien decía Juan hoy, y quienes lo vivimos de cerca, sabemos que desde el exterior no solamente están permanentemente vinculados al país desde el conocimiento, desde la información, desde los familiares, sino desde la propia solidaridad. Entre otras muchas organizaciones, la IEPEL Fond, que está en Noruega, lleva más de 80 también contenedores enviados a Uruguay, con los cuales la propia gente se beneficia, sobre todo la gente más vulnerable, la gente que más necesita de esa solidaridad. Por lo tanto, es importante, y nos parece, más allá que entendemos que es un derecho, que tiene que poder ejercerse, porque las uruguayas y los uruguayos que están residiendo fuera del país, en ese gran Departamento 20, tienen todo ese derecho a sentirse cada vez más uruguayos, y el voto es lo que los hace sentir parte de la ciudadanía. Pero además pensemos en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Pleno siglo XXI, globalización, claro, fronteras que deberían ser cada vez más flexibles, y democracias que en realidad consisten en abrirse y no cerrarse. Bueno, el viernes, ese es el mundo que se nos plantea y que deberíamos desafiar. Es el cual estamos viviendo. Exactamente. Sin ir más lejos, el viernes 4 de diciembre, nuestra Cancillería realizó un evento en la Torre Ejecutiva, en el cual países que tienen el voto en el exterior expusieron sus pros y sus contras, ¿no? Francia, Italia y España fue el primer panel, luego fue Colombia y Argentina, y fueron, bueno, interesantísimos. Y destaco lo que dijo el representante de Francia. Para nosotros son ciudadanos sin dudarlo, desde todo momento. Y no solamente la primera o segunda generación, llegamos como hasta la cuarta generación. Son los derechos que son inalienables. Hay una cosa peculiar en el discurso de los uruguayos, ¿no? Sobre todo aquellos que están en contra. Yo recuerdo, la última vez que tocamos este tema, que lo hicimos en el formato tertulia, recibí un mensaje descalificando mi posición personal, diciendo que yo lo digo porque tengo familiares viviendo en el exterior. Es cierto, claro que tengo familiares viviendo en el exterior. Mi papá vive en el exterior hace muchos años, tengo tíos, primos y demás. No, pero mi argumento no tiene que ver con eso. Mi argumento partió no solo a partir de 2009, si me permiten la anécdota de ese plebiscito, sino al año siguiente, cuando fue el Mundial de Sudáfrica. Y con qué orgullo decíamos que los uruguayos en todas partes del mundo estábamos hermanados atrás de esa definición del penal del Loco Abreu, del cuarto puesto en el Mundial, de lo que era Forlán, de lo que representaba esa selección, y se difundían imágenes de todo el mundo y decían, mirá, los uruguayos cómo festejan en Italia, en New Jersey, en Oslo, lo que sea. Bárbaro. Llegan ayudas en una Teletón, llegan ayudas sin necesidad de que haya una instancia puntual, de repente como una maratón televisiva, que dicen, qué bien los uruguayos. Ahora, ¿pueden votar? Ah, no.
solo si tienen plata para venir, si no, no pueden votar. Entonces, me parece que ahí se resume al menos mi posición personal. Además hay una cosa que tener en cuenta, que es justamente lo que tú mencionabas, los jugadores de fútbol, que tanto ovacionamos y nos hacen tanta felicidad, no pueden votar. La gente que está trabajando, nuestros consulados, los embajadores, no pueden votar Estudiantes. ¿Saben cuántos uruguayos tendríamos residiendo en el exterior? ¿Se maneja esa cifra? La cifra que es tentativa, porque en realidad no hay censos que demuestren una cifra certera, siempre se habla de 600.000 uruguayos. Entre una cifra de 400.000 que han salido del país, más 200.000 de la primera generación nacida en el lugar que la Constitución los contempla y ahora como también quisiera ampliar a los nietos. Y ahora un está país la ley de tan poquitos habitantes. Exacto, también hay que pensar habilita desde ese lugar, ¿no? Lo que puede significar para... Sí, también hay otro tema. Hay como un poco de hipocresía en el discurso social en primera instancia, porque ¿quién no tiene un conocido que esté tramitando la ciudadanía en el exterior? ¿No? Bueno, todos los que pueden lo hacen. Claro. Exacto. Se ve como un privilegio, ¿no? Y como cierto estatus social. Y también hay otro punto de hipocresía dentro de lo que es el poder político, porque si se está legislando pensando en los privilegios que va a sacar el partido político en cuestión, estamos cerrando, porque los derechos no se pueden legislar de acuerdo a una conveniencia política. Y es más, mi partido, por ejemplo, realizó una reforma electoral que fue el balotaje, que después nos jugó en contra. O sea, eso da la pauta de que no se puede legislar pensando en la conveniencia coyuntural, porque después la torta se da vuelta. Pero además en el poder político hay una hipocresía muy grande también, que hay políticos que se niegan al voto en el exterior y sin embargo se postulan a elecciones en Italia o en otros lugares, como sabemos y hemos visto públicamente. Por lo tanto, eso es una gran hipocresía también de nuestro poder político. Bueno, pero para esto hay que sacarnos un poco los prejuicios y la única forma es con la información. Así que, bueno, bienvenidos los testimonios, las experiencias también como la tuya, Juan, que nos dan una noción también más realista de cómo se vive desde como uruguayo afuera y cómo se siente también el no poder ejercer el derecho del voto. Así que yo quisiera destacar una cosita nomás, nombrar a Belela Herrera, que es nuestra hada madrina en la coordinadora, obviamente destacada en derechos humanos, y las posturas favorables del actual ministro de Relaciones Exteriores, Nirno Boa, bueno, y obviamente... Que fue muy enfático con eso que decía Cristian, ¿no? En sus últimas declaraciones con el tema de lo económico, que no hagamos, en definitiva, discriminación económica entre los que se pueden pagar el boleto para venir a votar y los que, en definitiva, por su situación, no lo pueden hacer. Pero bueno, esas son las declaraciones de Nirno Boa también, dichas hace un... También está la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que ha realizado un informe en el año 2013, que lo recomendamos a toda la audiencia, que lo puedan ver, porque es un informe muy completo, en donde se sintetiza esta información que hemos planteado. Yo creo que en cuanto más se informe, en realidad más la opinión pública va a estar favorable a que esto pueda realizarse, se pueda garantizar este derecho, que como decimos, es un derecho fundamental y que está consagrado en la Constitución. Muy bien, Juan, Patricia y Gerardo, gracias por habernos acompañado. Y a todos los televidentes que también comparten honestamente su punto de vista, y todo punto de vista siempre igual puede ser modificado con buenos argumentos. La información ayuda mucho. Las instancias de discusión son tan importantes. Muchas gracias.